Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto para mí saludarlos. Estoy con un personaje de la vida política de nuestro país que no necesita presentación. En las últimas décadas, su nombre ha estado al frente de los principales proyectos políticos del país, ha marcado historia, estuvo en los acuerdos de paz, estuvo en el conflicto armado y ahora está en las transformaciones de El Salvador. Me refiero al licenciado Walter Araujo, oriundo de San Miguel, por cumplir 60 años, padre de familia y un buen amigo. Don Walter, qué privilegio para mí poder conversar nuevamente con usted. Gracias, José Luis. Saludando y felicitándolo por este nuevo proyecto, Café Nación, para que le vaya lo mejor posible y es un elemento más que viene a contribuir al desarrollo de las comunicaciones en el país. Bienvenido, don Walter. Hábleme un poco cómo usted ingresa a la escuela militar, se gradúa de esta escuela Fort-Benning y comienza una carrera política que lo llevó a un curso de guerra política en Taiwán y dirige el principal partido de derecha de nuestro país y está donde se toman las grandes decisiones en los años 90 y en el 2000. ¿Cómo fue que Walter Araujo tomó ese camino? Fíjate que yo nací en San Miguel en 1964. Terminé mis estudios de bachillerato en el Instituto Católico de Oriente, Hermanos Maristas de San Miguel, en 1981. La época en donde se estalló, se diversificó y profundizó el conflicto armado en el país. Aquí no tenías muchas opciones. Ibas a la universidad sabiendo de que era un país que tenía la posibilidad de caer en garras del comunismo, del marxismo-leninismo, y muchos optamos por la opción de decir eso no va a pasar en El Salvador. Y eso contribuyó a mi decisión, lo que estábamos, el entorno, la realidad que estábamos viviendo, de tomar la decisión de ingresar y dar de mi parte a lo que yo no quería. Yo no quería que el comunismo ni el marxismo llegara a El Salvador y se apoderara de nuestras instituciones, de nuestra libertad, de nuestra vida, y decidí ingresar para hacerle frente desde esa trinchera a ese pensamiento ideológico. Decidí ingresar a la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, que tuvo un ingreso extraordinario el año 1981. Lo normal era que yo hubiese ingresado en el mes de enero de 1982. Hubo una ofensiva en los 80. Exactamente, después de la ofensiva de los 80, del año 80, o sea, sí, el país requirió la Fuerza Armada de ampliar sus liderazgos y sus oficiales y tomó la decisión de adelantar el ingreso. Bueno, yo prácticamente del colegio, que salimos en septiembre, mi graduación se acabó y a la escuela militar en el mes de octubre de 1981 y noviembre, diciembre, en noviembre, finales, principios de diciembre, estábamos volando 453 caballeros cadetes para Fort-Benning a sacar el curso de OCS, que es el Official Candidate School en Fort-Benning, Georgia, que es un curso de 5 meses en donde nos formaron como oficiales, igual que forman los oficiales en el Army, en el Ejército de Estados Unidos, nos formaron a nosotros. A nuestro regreso en mayo fuimos en un periodo de instrucción muy corta, juramentados como caballeros cadetes, que es un paso previo y necesario, y salimos destacados a las diferentes unidades ya al combate en el país. Don Walter, si tenemos que retomar lo que ha sido su paso por la Asamblea Legislativa, donde ocupó todos los espacios que eran necesarios de dirección hasta llegar a presidirla, no puedo dejar de traer al presente aquellos debates acérrimos con el señor Chafik Handal. Déjame contarte antes de eso, ese punto intermedio. Yo entro a la escuela militar, soy destacado en la brigada de artillería en San Juan Opico a sacar el curso de artillero y empiezo a ver que esa es una guerra sin sentido, en donde el mando de aquel entonces, yo no sé, o no quería ganar la guerra o había una negociación. Estaba el general García. En ese tiempo él era el ministro de la Defensa Nacional y fue posterior, 2-3 años después de mi salida, que asciende la Tandona. Pero en el momento en el que yo estuve, sentí que no había conducción, que no había definición. Habían capturado al viceministro, estaba allá con... No quita porque la guerrilla tampoco iba ganando ese conflicto, sino que parecía que nadie lo quería ganar. Yo dije, no, yo no estoy de payaso
caso exponiendo mi vida para hacer carne de cañón, y mientras otros lo que hacen es enriquecerse y vivir y jugar política, mejor voy a decidir, y me salí de la escuela militar, pedí mi baja, no como algunos estúpidos o tontos a veces dicen y se inventan historias que no son. Ahí está el expediente en la escuela militar. Me pedí mi baja y me fui a estudiar. Primero estudié arquitectura, por darle gusto a mi papá, porque él me dio el gusto de que yo pudiera ir a la escuela militar y él quería que yo estudiara. Yo le voy a dar gusto a mi papá, no me gustaba. Los redondos los hacía triangulares y los cuadrados redondos, el que no trae para eso. No, y tenía su tabla de y luego inmediatamente empecé a estudiar, después de ese experimento fallido, a estudiar Derecho, y me fui involucrando en esa época, desde mi salida de la escuela militar, en lo que fue la Juventud de Arena en ese tiempo. Y ahí empecé a ser director departamental de Juventud en San Miguel, miembro de la directiva departamental conjunta, ya no como parte del sector Juventud en San Miguel, y fui asumiendo cargos de responsabilidad a nivel nacional. Eso llegó ya a una carrera política a la par que va a mis estudios de Derecho, y fui seleccionado por la Embajada de Taiwán para, eso sí, a propuesta de la Cancillería de la República, que era el canciller, el doctor Manolo Pacas Castro. Que está todavía vigente. Ahí llegaban las becas a Cancillería y Cancillería hacía las propuestas, mandaba currículos de diferentes personas, y la Embajada de Taiwán tuvo a bien darme la beca para el curso de Guerra Política en Taiwán. 6 meses estuve en Fushinkan, así se llama el instituto. Y usted formó parte de un tridente donde estaba René Figueroa. René fue posteriormente. Y también estaba Gerardo Zubillaga. Sí, pero Gerardo no fue al curso de Guerra Política, solo fue René, cuando después lo acortaron, porque cuando yo fui duraba casi 6 meses, y después lo acortaron a 3 meses, cuando fue ya el señor, el exdiputado y exdirigente nacional y exministro René Figueroa. Ese es el paso. De ahí sí empieza una carrera ya política, cuando yo ingreso a trabajar a la Asamblea Legislativa con una plaza o un cargo de oficial mayor de la Asamblea Legislativa, pero inmediatamente me destacan a asistir a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, y una comisión que ya no existe, que era para atender los casos de la reforma agraria. Esas, las 2 comisiones que va, cuando inmerso en eso, me voy para Taiwán, porque estaba trabajando en la Asamblea Legislativa, me voy a la beca del curso de Guerra Política en Taiwán, y a mi regreso, mi sorpresa fue que me estaban esperando en el aeropuerto del Estado Mayor Presidencial para llevarme a casa presidencial. Yo dije, ¿y qué he hecho yo para que me estén esperando con guayabera la gente del Estado Mayor Presidencial? Que el entonces presidente Cristiani quería hablar conmigo, y era para decirme que si yo podía colaborar en la Comisión de Diálogo del Gobierno de El Salvador y llevar el cargo de director ejecutivo. Y así fue. Pues empecé a trabajar en eso. No era miembro de la comisión, era el director ejecutivo el que se encargaba de que estuviesen listos los vuelos, aviones, el hospedaje, hoteles, que tuviera la comisión el funcionamiento, y una misión más, José Luis, que era la más importante, el elaborar una minuta diaria de cada segundo de las reuniones que se daban en México, Costa Rica, Venezuela, en España, en Estados Unidos, en las diferentes sedes que tuvo el proceso de los acuerdos de Chapultepec, y llevar una minuta que le enviaba yo al presidente sin que la tocara ningún miembro de la comisión, para que el presidente tuviera una visión más objetiva de lo que sucedía en la mesa. Eso fue lo que sucedió, y evidentemente al salir de eso fui adquiriendo cargos de responsabilidad. Yo ni siquiera pretendía ser diputado. En 1994 hubo una discusión al interior de Arena, donde Óscar Santamaría pretendía, que fue el jefe de la Comisión de Diálogo del Gobierno, pretendía ser presidente, diputado y presidente de la Asamblea Legislativa. Y por otra parte estaba Roberto Angulo, que era el presidente de la Asamblea Legislativa, que quería seguir siendo el presidente de la Asamblea Legislativa. Y ese conflicto derivó en una discusión interna que me la contaron después, y te digo con nombre y apellido, el presidente Calderón Sol, que iba a llegar después de Cristiani, ya era el candidato, llegó a ser presidente electo y presidente constitucional de la República, me contó cómo fue, porque yo ni siquiera estaba ese día para ir a la Asamblea General de Arena, sino que me hablaron en la mañana que tenía que llegar, que no dejara, porque iba a ser nominado a diputado.
y todo fue producto de esa discusión. Entonces, como Walter ha estado en los acuerdos de paz y necesitamos que el FMLN llegaba en 1994 por primera vez a la Asamblea Legislativa, alguien que tuviese la visión de qué es lo que había sucedido en la negociación de los acuerdos de Chapultepec. Esa fue la razón por la que yo fui diputado. Fui secretario en ese primer periodo, creo yo, desde mi óptica, y la gente que ha vivido la política que estaba en ese tiempo sabe que nunca fui un diputado del montón, sino que tuve un papel prominente. Fui presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales en esa época. Posteriormente me fui reelecto en un segundo periodo, donde ocupé el cargo de jefe de fracción. Chafik Handal era el jefe de fracción de la bancada del FMLN, y después fui vicepresidente, presidente de la Asamblea, y terminé siendo vicepresidente de la Asamblea Legislativa en el 2003. Me gustaría ubicarme, si usted lo permite, en aquellas discusiones en donde se da una coyuntura que visita el país para una campaña, Joaquín Villalobos, y revela lo que hacía el Partido Comunista con los secuestros. Y en eso se exige a la Corte Suprema de Justicia el desafuero del diputado Chafik Handal, y él estaba en el pleno, y de pronto hay una realidad que a usted le toca confrontar y someter ese tipo de decretos en la Asamblea, y usted tiene un enfrentamiento con Chafik Handal en donde usted lo silencia con la frase de "se toma nota". Sí, es que yo creo que en ese tiempo existía esa hipocresía y doble moral de los diputados del FMLN, que aparecía que habían dejado las armas. Luego apareció el buzón de Santa Rosa, que ya no tenían actividades delictivas. No se nos olvide el caso de Belloso, que mató a los policías con armas que tenían. Lo de Eduardo Salume Babú en San Marcos. En San Marcos, y secuestros. Y esta célula de secuestros era promovida por un excomandante, Marcelo, que desapareció de la faz de la tierra o está en Cuba, que era uno de los lugartenientes directos de Chafik Handal. Y se dio una discusión muy profunda en el pleno. No, ahí nos gritamos de todo, hasta de la madre. O sea, vino y alegando que escuadrones de la muerte, que cuando yo le dije, ¿y de qué moral estás hablando? Si tú sos asesino, si has tenido secuestrado al niño Suster durante casi ya años, no meses. O sea, fue un prolongado secuestro inhumano, y el responsable era él. Los que cobraban los dineros eran ellos. Eso es lo que enriqueció las arcas del FMLN en ese entonces, de esas cuentas jugosas que después se han desaparecido y que seguramente se repartieron entre los comandantes, Medardo González, Lorena Peña, Norma Guevara, seguramente. Y esa era la discusión. Y yo nunca me le rajé. Él era un hombre, me dijo, tengo 50 años de lucha, pues yo tendré 34 años de edad, pero no soy como vos asesino ni nada. Eso hizo una discusión muy fuerte en el pleno legislativo, y al final está lo que tú dices, pero eso fue en otra oportunidad, en donde Chávez Grande, como yo ya lo conocía, de horas, días de escucharlo, semanas, meses, años durante la negociación, de oír la misma perorata de Chafik Handal. Yo dije, voy a venir yo, como en la mesa de negociación, a discutir con él, y mejor tomaba la célebre frase, se toma nota. Ahí lo dejaba que ladrara y se toma nota. Sí, simplemente. Ahora, la oposición que tiene el país, que usted ha denominado los gorgojos, le reclaman el paso por la Asamblea, lo que fue la ley de pensiones y la dolarización. Primero que no la hice yo. Y usted ha dado una aclaración. Fueron políticas públicas establecidas por el gobierno de Arena, por los presidentes de la República. Pues me va a decir el país que yo tenía algún poder más que Manuel Enrique Heinz cuando impulsó la reforma de pensiones en el país. O sea, claro que no. O sea, era el presidente Calderón Sol con su gabinete económico, que era Manuel Enrique Heinz, con Miguel Lacayo, no, era Eduardo Sabla. Perdón, Eduardo Sabla, Sabla Tuché, los que impulsaron ese proyecto. Nosotros éramos diputados. Llegaba un proyecto que nos vendieron, que íbamos a andar con nuestra libretita y viendo los rendimientos y que ya estaba asegurada nuestra pensión, cosa que no fue así. O sea, pero así se vendió, así se nos explicó, creímos en el proyecto y votamos como personas esperando lo mejor para El Salvador. El tiempo
da la razón en ciertos elementos. Es más, el sistema de pensiones es el mismo que tenemos ahora. Y quienes lo trastocaron fueron el FMLN y Arena, dando decretos estúpidos y tontos para favorecer a personas que ni lo merecían, o sea, y darse pensiones altísimas, cosa que no y trajeron a los chilenos Calboy, el doctor Lagos, que luego, lo hizo el doctor Lagos. La dolarización fue Paco Flores, con su gabinete económico, con el señor que estaba en Antel, pero no, el principal impulsor detrás de Paco Flores fue el Juan José Dabú, el encargado de lo que era la política fiscal monetaria del país. Juan José Dabú, Miguel Lacayo, el gabinete económico del presidente Flores. Y de la misma forma, mira, pero fíjate bien, ambas políticas que fueron dañinas y nocivas para el pueblo en el impacto que tuvieron, todavía se conservan. Nadie está pensando en desdolarizar el país. Y yo siempre he hecho la reflexión, si hubiésemos dejado el colón, ¿qué hubiese pasado en manos del FMLN en la maquinita? Tuviéramos peor que Nicaragua, tal vez. O sea, hay que tamizar. O sea, la dolarización es de Paco Flores. Las pensiones son de Calderón Sol, o sea, no de tu servidor. Y ahí votó Joaquín Villalobos, Eduardo Sancho. El Pacto de San Andrés. El Pacto de San Andrés, correcto. Ahora, este mes se cumplen 7 años desde que usted renunció un 23 de septiembre a Alianza Republicana. Se cumplieron ya 10 años. 10 años. Vamos a cumplir 11 años de haber renunciado formalmente. En el 2013. El 2013. El 23 de septiembre. A la distancia, ¿hace usted una evaluación de lo que fue esa decisión política, pese que todavía era magistrado del Tribunal Supremo Electoral? Propuesto por Arena. Y que se le vino una avalancha en donde incluso fue notorio, donde en aquel entonces Gloria Salguero Gross, presidente de Alianza Republicana Nacionalista, casi se le abalanzó a usted para que reconsiderara, para que regresara, para que volviera al redil. Era parte de un show político y para empezar, como que el pueblo, los jóvenes sobre todo, que tenían 10 años, 12 años o los que no habían nacido en esa época deben de entender una cosa, con toda claridad. Mi decisión de Arena no fue rápida. Yo fui miembro de Arena 32, casi 33 años. Desde antes de su fundación, de 1980, cuando era el FAN, a el año 1981, por familiaridad política. Roberto Abuizón, ya lo he contado 1000 veces, Roberto Abuizón estaba casada con una prima hermana de mi padre y eso evidentemente hizo una cercanía política. Yo sí lo conocí a profundidad, o sea, en la época política. Yo nunca me involucré ni en cuestiones de escuadrones de la muerte, porque no me da la edad, o sea, para el que tontos hay, usted ha sido escuadronero de la muerte. Estaba en el colegio en 1981 todavía. 80. O sea, estaba en el colegio allá en San Miguel y todos mis compañeros son testigos. Y el mayor estaba en San Salvador y estaba en San Miguel. Ya, cuando mataron a Monseñor Romero, estaba estudiando, estaba en el colegio, no tiene nada que ver. De ahí parte una época en donde yo he estado en la escuela militar, ahí, o sea, ninguna parte más. Y luego voy a estudiar y empiezo a involucrarme y ahí ya no hay actividades de ese tipo de violencia que se dio de escuadrones de la muerte ni nada, en la cual han sido señalados personeros de Arena. Entonces, bueno, han sido condenados. Condenados algunos, el caso de Llovera Valet, el coronel Zacapa, el Fosforito, Cibrián, bueno. O sea, muchas personas que se vieron involucradas en eso, no tengo yo absolutamente nada que ver. Yo llegué ya en el pleno desarrollo político de un partido que fue 4 años gobierno. Y lamentablemente ese partido se fue degenerando, respondiendo a los intereses individuales y particulares de grupos poderosos económicos, hasta terminar 4 años y se terminó, porque Arena se terminó como el FMLN se terminó. Entonces, José Luis, yo creo que hablar de ese momento de Gloria Salguero, yo ya tenía una discusión política 2 años antes de mi renuncia formal pública, entre esos actos o episodios,
el reclamo de Gloria. No, hubo discusiones fuertes con Cristiani. Hubo una discusión si se apoyaba al licenciado Benjamín Sestoni para magistrado del Tribunal Supremo Electoral o su persona, y al final fue usted el que lo eligió. Pero eso es una discusión de decisión, eso todavía no está, ahí estamos hablando. Entonces, ¿cuál fue su quiebre? Del año 2004. Su quiebre Yo fue con Cristiani. Volví a ser magistrado el 2009. El 2004 fui electo presidente del tribunal a propuesta del presidente de aquel entonces del partido, Tony Saca, y presidente de la República. Posteriormente fui reelecto cuando era presidente Cristiani, en el 2009. O sea, evidente, y ya Funes había ganado la presidencia. Y ya estaba lo de Gana. No, mi quiebre fueron 2 años después, cuando empiezo a ver que lejos de corregir errores, de buscar enmendar planas, de entender que por algo la población 2 veces votó por el FMLN, una vez por el ladronazo de Mauricio Funes y la otra vez por un hombre tan torpe como Sánchez Serén, yo dije, esto ya es imposible. O sea, esto ya no se puede. Y ahí es donde uno decide, y yo decidí en medio de ese camino, entre Funes y Sánchez Serén, a la mitad de ese periodo, decir primero, bueno, si ustedes van por un lado, yo voy por el otro. Apoyar voto residencial. No querían voto en el exterior, no querían ni arena ni el frente. Apoyar la democratización de la participación de los ciudadanos, mostrando su rostro en la papeleta de discusión. Fue un regaño público del presidente de Arena, Jorge Velado, que en paz descanse, a tu servidor. Tuvimos una discusión, me citó públicamente, fui a su casa, fui al partido y no pudimos reconciliar. Y yo entonces empecé y dije que me declaraba en rebeldía. Públicamente, está en televisión, registrado en medios de prensa, y que yo no iba a acatar ninguna línea del CUENA. Eso fue en el año 2011. Y eso llevó a mi renuncia en el 2013. Usted leyó un mensaje cuando se retira, dice: a los que un día fueron mis correligionarios, les agradezco el haberme permitido ser parte de ustedes. Los intereses que profesan son puros y legítimos, así estos sean derrochados y ensuciados por algunos malos dirigentes. Es que así es, José Luis. La gente de Arena, la inmensa mayoría que nos acompañamos en esos 30 y pico de años, es gente buena, gente decente. Y te voy a decir a dónde está esa gente ahora. Está en Nuevas Ideas. O sea, no lo busquen. Porque tener 2.800.000 votos, como los obtuvo el presidente Bukele, son votos de personas que estuvieron en el FMLN en una primera etapa, y en la segunda etapa el incremento de votos de gente que ha estado en Arena. Esos 2 partidos se vaciaron completamente, y la gente buena, y a ellos me refería yo. Y usted fue más allá y lo ha repetido siempre. Y en el 2013 dijo lo siguiente: tener la conciencia tranquila. Así es. Y que lo único que buscó fue hacerle ver a Arena los problemas. Que cambiaran, que trataran de corregir los rumbos. Por eso es que a mí me da mucha risa cuando algunos haters, como dicen, odiadores o detractores, empiezan a hablar: ha sido sobaleva de los gobiernos en turno. Yo me he dado de madre con el FMLN de Sánchez Serén siendo gobierno. Me he dado de madre con el partido que tenía mayoría legislativa, fiscal, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con ellos que tenían poder. O sea, yo nunca he sido una persona sumisa. Creo en este proyecto que impulsa el presidente Bukele plenamente, absolutamente. He sido parte y me siento parte de este proyecto desde antes de la existencia de Nuevas Ideas, cuando solo era una idea. Bueno, el protocolo de su papá estuvo... No, el protocolo de la papá de Tania Pastor. En la fundación de Nuevas Ideas. No, mis padres dieron la firma para fundar el partido. Son los proponentes. No nos vayamos a equivocar, no. No, yo le pregunto. Quien ha dicho de que ha prestado el protocolo es la licenciada Tania Pastor, que es su papá. Que eso es como que, y esos derechos, yo no creo en los derechos de que porque mi papá hizo aquello, mi papá no, lo hace uno, no porque mi papá estuvo, mi papá fue, o porque en aquel tiempo era tío político de Roberto Aguizón. Yo me he ganado mis puestos en aquel entonces y me gano mis posiciones en la vida siendo yo y haciendo las cosas, y en eso voy a ser así siempre. Don Walter, lo hemos visto en muchas batallas antes, durante y ahora, pero ¿cómo resurge Walter Araujo y se reconvierte cuando siente ese ataque artero de la anterior Corte Suprema de Justicia, en donde frena una candidatura? La oposición celebró eso, la oposición dijo que el objetivo se había alcanzado, pero usted no se amilana, se sacude y continúa con este proyecto. Primero porque mi aspiración no es ser diputado,
No es ser dirigente político, no es ser ministro, no tener un cargo público ni un empleo público. No pretendo ser asesor de nadie, pagado por el gobierno de ninguna manera. Yo decidí mi vida para poder obtener las formas de vivir decentes y honestas desde el sector privado. Así lo hago, yo declaro mis impuestos, pago mis impuestos, tengo hasta el último peso, así como me quisieron fregar en la Corte Suprema de Justicia, de los mismos de siempre, montando un caso que, teniendo ellos todo el poder, no pudieron llevarlo adelante porque demostré todos mis ingresos, los míos y los de mi grupo familiar, y aquí estamos dando la cara de frente. No, José Luis, yo quiero decirlo con toda propiedad. El hecho de que no haya sido diputado no me iba a desviar de donde yo creo y pienso. Yo creo en un país diferente, distinto, creo en una sociedad que acompañe una transformación nacional, y hoy qué mejor que tenemos un verdadero liderazgo como el presidente Bukele, un hombre con la visión muy firme, que sabe hacia dónde debe de guiar al país, y ahí estamos en eso. Yo no quiero ningún cargo, no me interesa, o sea, no me interesaba en ese momento, y aquí te lo voy a decir, y imaginará la audiencia que ve tu nuevo programa, a mí me pidió alguien que fuera candidato a diputado. Y en honor a ese alguien y al esfuerzo que ese alguien estaba haciendo por el país, acepté. Si ni mi esposa quería, tuvimos que hablar con ella, tuve que pedir permisos especialísimos porque yo había jurado que nunca más iba a volver a participar. En las internas obtuvo una gran cantidad de votos. Yo hubiera ganado, José Luis, o sea, hubiese sido diputado de sobra. Y recuérdate, no es creerme más o menos que nadie. Era la persona en ese momento de más alta exposición histórica en el país. O sea, la gente era más fácil, y me había visto durante 5 años en aquel entonces, o 4 años, dándome de madre con los mismos de siempre, con toda esta gente que tuvo y ganó el repudio popular. Evidentemente que el conocimiento y el acompañamiento hubiesen hecho una votación muy grande, que probablemente, yo tenía encuestas en la mano, arrojaban que iba a ser el diputado con más marcas a nivel nacional. Entonces, pero eso no es lo importante. Yo por eso ni me voy a frustrar. No gusta que violen la ley, pero personalmente me quitaron un gran peso de encima de algo que yo no quería hacer. Entonces aquí estoy tranquilamente haciendo lo que sí voy a seguir haciendo, y es haciendo comunicación política en función de un proceso de transformación nacional, acompañando al presidente Bukele y al partido Nuevas Ideas, que es lo fundamental. Don Walter, si las personas se están preguntando por qué usted creyó en aquel entonces en el alcalde de Nuevo Cucatlán, en el alcalde de San Salvador, en el presidente de la República en un primer periodo, en el presidente de la República en un segundo periodo, ¿qué le puede contestar? Porque está la oposición, que son los gorgojos, que son enemigos declarados de su persona, de su trabajo, que incluso hasta la APES lo ha nominado como soy el campeón, el que violenta digitalmente en las redes. Pero yo le digo, ¿por qué usted creyó en el presidente y por qué no tiene una, sino tiene 1000 razones de mantener ese apoyo incolme al señor Nayib Bukele? Porque veo la seguridad pública, cómo estábamos antes y cómo estamos ahora. Porque veo el desarrollo del turismo en la nación, cómo estábamos antes y cómo estamos ahora. Porque veo por primera vez un plan de desarrollo de infraestructura pensada con inteligencia, con diseño para el futuro del país. Porque veo a un hombre que está entregado a la causa de un pueblo que lo ama y un líder que ama a su pueblo. Esas son las razones elementales. Pudiera hablar media hora más de eso, pero eso es fundamentalmente por lo que estoy en esto y voy a seguir en eso. ¿Y usted por qué no permite ningún espacio a la oposición y está siempre con las armas para enfrentarlos, para desenmascararlos, incluso para ver esas quintas columnas que usted ha expuesto, ha exhibido? Porque los conozco desde el último cabello que tienen hasta el carcañal. Me los puedo absolutamente, y no quieren nada bueno para el país. Quieren el poder para hacer lo mismo que hicieron antes. Hay pocas personas que ponen en duda su conceptualización de lo que es la oposición, pero ha recibido un respaldo cuando define esa posición que está promovida por votos de sangre. ¿En qué momento usted visualizó quiénes habían votado por la diputada Claudia Ortiz, que ahora es la única que ha votado en contra de esta prórroga
Y es la única que está pidiendo, juntamente con los 2 diputados de Arena, porque matemáticamente que se derogue. Matemáticamente y sociológicamente es lógico. El dato está ahí a la vista del pueblo y de la gente. Los votos de sangre son los votos de aquellos familiares, simpatizantes o pandilleros que todavía estaban circulando en el departamento de San Salvador. Y es lógico, veamos cuántos de los que están en el SECOT son del departamento de San Salvador. ¿Cuántos son sus familiares? ¿Cuántos son los simpatizantes? ¿Cuántos son los colaboradores? ¿Y dónde salió electa la única diputada que tiene ese partido? De esos votos. ¿Quién fue la que ofreció demagógicamente que los iba a liberar? Ella. ¿Quién es la que abogó por los derechos de esos angelitos? Ella. O sea, evidentemente los votos de sangre están científica y sociológicamente y estadísticamente comprobados. Ella es producto de los votos de los familiares y del entorno de las pandillas terroristas. Don Walter, las personas que han traicionado al partido Nuevas Ideas, al movimiento Nuevas Ideas y al gobierno que usted ha desenmascarado, ¿lo traicionaron a usted en un momento? No, mira, yo en lo personal... ¿O siempre tuvo sospechas de ellos o inseguridades de sus convicciones? Es que yo los veo en el desarrollo y luego te vas dando cuenta que empieza a ser yo, que la estrella soy yo, a pedir el cargo público, a enojarse porque no quedaron en unas internas del partido, a pedir eso y ofrecer tokens y estafar a la gente. O sea, su comportamiento lo delata. O sea, nada más que uno a veces tiene el sexto sentido de verlo un poquito antes que los demás, ante la evidencia. Y gente como Mónica Tájer, Marcelo Larín, Marvin Aguilar, entre otros, son personas altamente peligrosas para un proyecto que gracias a Dios ellos solitos se han autodepurado. Yo creo que eso es bueno en un partido político. ¿Para qué los queremos? ¿Para qué queremos ese tipo de gente? Por cada uno de ellos que se va, son 20,000 los que ingresan a Nuevas Ideas y así debemos de verlo. Don Walter, muchas gracias. En el mes de la independencia, ahora que nos acercamos a esta conmemoración, le agradezco la amabilidad y siendo una de las personalidades más importantes que ha llegado a mi programa, le digo muchas gracias. Gracias, José Luis. Un saludo y éxitos en su programa. Gracias, es Walter Araujo, pues una persona que no necesita presentación. Hasta la próxima, si Dios lo permite. Recuerde, @tribunasb. Ese es nuestro sitio web. Hasta la próxima, si Dios así lo permite.